Muy buenas, esto es Con las botas puestas rojas del canal Historias o Archivos Ocultos del Arte. Este es el expediente 001 y vamos a hablar de Ambroise Vollard. Es el hombre que nadie conoce. Porque cuando pensamos en Pablo Picasso, todos imaginamos a un genio, al artista que revolucionó la pintura, al creador del cubismo, a uno de los nombres más importantes de la historia del arte. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Quién ayudó a Picasso a que llegara a convertirse en Picasso? No hablo del pintor. Hablo del artista que terminó entrando en las mejores colecciones del mundo. Del artista cuyo nombre acabaría siendo sinónimo de arte moderno. Porque el talento por sí solo nunca ha sido suficiente. A lo largo de la historia ha habido miles de artistas con un talento extraordinario. Sin embargo, muy pocos consiguieron cambiar el rumbo de la historia. ¿Por qué unos alcanzan la fama mientras otros caen en el olvido? Pues la respuesta no siempre está delante de un lienzo. Muchas veces está detrás de una galería, detrás de una exposición, detrás de alguien capaz de descubrir el talento antes que los demás. Y aquí aparece un hombre del que casi nadie habla. No era pintor, no era escultor, no era crítico, ni director de museo. Su trabajo era muy diferente. Compraba, vendía, negociaba, convencía a coleccionistas y apostaba por artistas cuando casi nadie creía en ellos. Se llamaba Ambroise Vollard. Probablemente una de las personas más influyentes en la historia de arte moderno, y sin embargo, muy pocas personas conocen su nombre. Sin Ambroise Vollard es muy difícil entender cómo nació el mercado del arte moderno, porque no dejemos de pensar que el arte es todo que vale millones y millones. No, el arte es un mercado y como tal así funciona. Y también es difícil de comprender cómo un joven llamado Pablo Picasso encontró el apoyo necesario en un momento decisivo de su carrera. Pero esta historia no comienza con Picasso, comienza en el París del siglo XIX, una ciudad llena de artistas, de cafés, de estudios improvisados, de sueños y también de pobreza. Un París donde el éxito dependía mucho más que del talento, dependía de cómo le publicitaban y cómo lo exponían. Un París donde un joven llegado desde una pequeña isla del Océano Índico estaba a punto de cambiar las reglas del juego. Hoy abrimos el expediente de Ambroise Vollard, y no para juzgarlo ni para convertirlo en un héroe, sino para comprender cómo un marchante de arte transformó para siempre la relación entre los artistas, las galerías, los coleccionistas y el mercado. Porque para entender el arte del siglo XX, primero hay que entender a Ambroise Vollard. En 1901, un marchante de París colgó 64 cuadros de un Picasso de 19 años. No estaba vendiendo solo pinturas, estaba ayudando a ensayar una nueva manera de crear prestigio, de mover obras, de construir el mercado para el arte del siglo XX. Ese marchante era Ambroise Vollard, y para entender lo que Picasso llegó a ser, a veces hay que mirar a alguien que no pintaba. Vollard fue marchante, editor y figura clave en la vanguardia parisina, pero su importancia no está solo en haber tratado con grandes nombres, está en haber entendido que una galería podía hacer mucho más que vender cuadros, podía reunir obras, podía sostener a artistas discutidos, podía ordenar trayectorias y podía convertir un conjunto disperso en una presencia visible. Ahí cambia algo decisivo. El marchante deja de ser
un intermediario discreto, empieza a convertirse en una pieza clave del sistema moderno del arte. Cuando Picasso entra en ese sistema, todavía no es el nombre inevitable que hoy damos por hecho. Es joven, es extranjero y todavía se está construyendo. El 25 de junio de 1901, en la Galería de Vollard, se inaugura su primera gran exposición parisina. Se muestran 64 pinturas. La exposición dura hasta el 14 de julio. Las fuentes no coinciden del todo sobre el impacto inmediato de aquella muestra. ¿Fue la primera vez? ¿Era la primera? Bueno, algunas las presentan, algunas de, a lo mejor la prensa y demás, la presentaban como un éxito. Otras rebajaban ese entusiasmo totalmente. Pero aquí lo importante no es el mito del triunfo instantáneo. Lo importante es que Picasso entra en visibilidad. Deja de existir solo en el estudio. Entra en el circuito de la exposición, de la crítica, la compra y la memoria pública en el siglo XX. Ese paso ya no será secundario. Pintar será una parte del proceso. La otra será entrar en una red capaz de sostener la obra en el tiempo. Y Vollard entendió muy bien esa lógica. No trabajaba solo con piezas sueltas. Compraba, reunía, retenía, volvía a mostrar. En 1906 adquirió 27 obras de Picasso por 2.000 francos y en 1910 organizó una retrospectiva de sus pinturas. Hoy puede parecer una mecánica conocida, pero ahí se consolida una idea moderna. El valor de una obra no depende solo de haber sido creada, depende también de cómo circula, de cuándo reaparece, de con qué otras obras se relaciona y bajo qué relato se la presenta. El mercado moderno se limita a descubrir artistas, los ordena, y en el caso de Vollard, esa presencia llega a hacerse visible dentro de la propia obra de Picasso, porque para mirar su papel conviene fijarse en 3 niveles. Primero, la entrada en la galería. Ahí la obra cambia de escala, deja de ser solo producto o una producción de estudio y pasa a convertirse en imagen expuesta. Segundo, hay el retrato que en 1910 Picasso pinta a Vollard. En una de las imágenes claves del cubismo analítico, aquí empieza el cubismo con Picasso. El rostro aparece fragmentado en planos y ángulos, pero no desaparece la calva, la nariz, la barba, los párpados pesados, siguen ahí. Sostienen la identidad dentro de la descomposición. No vemos solo a un hombre, vemos una figura construida como estructura total, casi como si el marchante ya perteneciera a ese nuevo mundo, hecho de relaciones, mediaciones y circulación. Y tercero, la serie. Esto es muy importante, yo la verdad que tengo un gran aprecio a este tema. Entre 1930 y 1937, Picasso realiza la suite Vollard. 100 grabados. Ahí importa cada imagen, pero importa todavía más el conjunto, porque la obra ya no piensa solo como pieza única, también se piensa como edición, repetición, secuencia y archivo, y esa quizás la mejor forma de mirar a Vollard. De mirar a Vollard dentro de Picasso, porque no solo como un personaje retratado, sino como una pista para entender cómo cambia el estatuto mismo de la obra en el siglo XX. Vollard no pintó como Picasso, pero ayuda a entender por qué Picasso pudo ser mostrado, comprado, ordenado y releído de una manera nueva. Y ahí la pregunta
se abre sola. Cuando miramos una obra famosa, ¿vemos únicamente la mano del artista? ¿O vemos también la red de galerías, las compras, los archivos y relatos que hizo posible su lugar en la historia? Mirar a Picasso a través de Volar no significa apartarse de la obra, significa verla mejor, significa ver mejor el sistema que la sostuvo y entender que el arte, lo visible, nunca trabaja solo. El expediente queda abierto, porque en el arte lo que se ve suele ser, o lo que no se ve suele ser lo más importante. He ahí la cuestión. Esto ha sido todo por hoy hablando de Volar. Esto ha sido Archivos Ocultos del Arte del canal Con las Botas Puestas Rojas.